Bueno, en este video vamos a hablar un poco de las unidades que se usan para medir la concentración en disoluciones. Entonces, lo primero que hay que decir es que una disolución o una solución es una mezcla homogénea. Es una mezcla homogénea de un solvente y un soluto. De un solvente y un soluto. Entonces, y esa mezcla es homogénea a nivel molecular. A nivel molecular, es decir, las moléculas del soluto se encuentran disueltas en el solvente y están interactuando con las moléculas del solvente. Entonces se presentan diferentes tipos de interacciones moleculares que luego vamos a hablar, pero en general ese fenómeno se conoce como solvatación, que cuando las moléculas de soluto son o interaccionan, son rodeadas por moléculas de solvente, se conoce como solvatación. Entonces la característica de una solución es que las moléculas del soluto se encuentran disueltas en el solvente y que se tenga una sola fase. Es decir, si yo miro a un microscopio, yo no voy a observar pedacitos de soluto dispersos en la solución, sino que va a ser a nivel molecular. Las moléculas del soluto tienen que soltarse completamente y dispersarse en el solvente. No podemos confundir una solución con una dispersión coloidal, como por ejemplo la leche. La leche no es una disolución, porque la leche es realmente un coloide que se compone de agua con aceite disperso en él. Para hablar de la concentración de disoluciones tenemos dos tipos de unidades. Tenemos unidades físicas y tenemos unidades químicas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ellas? Entonces, para las unidades físicas, la principal característica es que yo no tengo que conocer la composición del soluto. Entonces, no conozco la estructura química, no conozco composición del soluto. Es decir, yo puedo preparar una solución, por ejemplo, de miel, y no tengo que conocer cuál es la estructura o qué componentes tiene la miel. Y aquí simplemente el soluto yo lo mido, o la cantidad de soluto se mide en masa o se mide en volumen. Cuando hablamos de unidades químicas de concentración, en las unidades químicas de concentración yo tengo que conocer yo tengo que conocer la estructura del soluto, conozco la composición del soluto. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de soluto se mide en moles principalmente. Y para yo poder calcular las moles de un soluto, tengo que conocer dos cosas: la masa de soluto, y tengo que conocer también la masa molar. Entonces, para conocer la masa molar, yo necesariamente tengo que conocer la fórmula molecular del compuesto. Si no la conozco, no puedo calcular el número de moles. Entonces, esa es la diferencia que hay entre unidades físicas y unidades químicas. Entonces, tengamos presente que cuando hablamos de concentración, y en unidades físicas hablamos entonces o bien de la masa de soluto por unidad de masa de la disolución, o por unidad de volumen de la disolución, o volumen de soluto por unidad de volumen de la disolución. Las unidades físicas más empleadas en química son las siguientes. Tenemos el porcentaje, la primera unidad que tenemos es el porcentaje peso a peso.
que digamos es el más común, de todos, y uno lo usa principalmente cuando tiene disoluciones que son sólidas o líquidas, siempre y cuando conozca su densidad, y se define como la masa de soluto en gramos sobre masa de disolución también en gramos multiplicado por 100. Entonces yo aquí puedo cambiar gramos por kilogramos. Entonces si coloco kilogramos de soluto, debo colocar kilogramos de solvente, de disolución, perdón. Si coloco miligramos de disoluto, deben ser miligramos de disolución. De la misma manera tengo porcentaje peso a volumen, que es la masa de soluto sobre el volumen de disolución, el volumen de soluto en gramos, el volumen de disolución en mililitros multiplicado por 100. Y tengo el volumen a volumen, que es el volumen de soluto en mililitros sobre el volumen de disolución en mililitros multiplicado por 100. Vuelve y juega, mililitros lo puedo cambiar, pero debo cambiar los dos. Yo puedo cambiar por otro múltiplo, submúltiplo de litro, pero debo cambiar ambos, el volumen de soluto y el volumen de disolución. Hay otra unidad que se usa mucho, sobre todo cuando uno habla de contaminantes o habla de sustancias que están en muy baja concentración, y es las partes por millón, ppm. Entonces ustedes todos han escuchado hablar de, cuando se habla de contaminación de agua, se habla por ejemplo de las ppm que tiene por ejemplo el agua de mercurio, o en el atún, cuando hubo unos lotes contaminados se hablaba de un ppm. Cuando se habla de un ppm, lo que quería decir eso es que ese atún tenía 1 miligramo de mercurio por cada kilogramo de atún. Entonces es 1 miligramo, el ppm se define como 1 miligramo de soluto por cada kilogramo de disolución. Para soluciones acuosas, como la densidad de las disoluciones acuosas es tan cercana a 1, se cumple que las ppm son la masa de soluto sobre el volumen de la disolución acuosa, pero eso solamente se cumple para la disolución acuosa, repito, porque su densidad es prácticamente 1. Si tengo otro solvente, me tocaría o bien conocer la densidad o conocer la masa de la disolución para poder calcular las ppm respectivas. En cuanto a unidades químicas, hay varias unidades, muchas unidades. Las más utilizadas actualmente son la concentración molar y la fracción molar. Entonces la concentración molar o molaridad, también conocida como molaridad, que se representa con la letra M, son las moles de soluto que están presentes en un litro de solución. Entonces, para calcularlos, yo tomo el volumen las moles de soluto que tengo y las divido sobre el volumen de disolución expresado en litros. Yo también puedo tener las moles de soluto como milimoles, pero en ese caso tendría que tener el volumen expresado en mililitros. O yo puedo tener las moles en micromoles, pero el volumen de solución tiene que estar expresado en microlitros. Entonces lo importante es ser como consistentes con las unidades, pero yo puedo usar cualquier múltiplo o submúltiplo. Y la otra unidad es la fracción molar, que la fracción molar se calcula con las moles de soluto sobre las moles totales, que las moles totales son moles de solvente más moles de soluto en el caso que tenga una solución que tiene solamente un disolvente. Existen otras unidades de concentración que no son tan comunes y que cada vez tienden a abolirse más, como es por ejemplo la normalidad. Normalidad N se define como el número de normales sobre el número de equivalentes, sobre litro de solución. Entonces, el número de equivalentes sobre litro de solución. Esta unidad de concentración
es un poco más complicada porque el número de equivalentes de un soluto se calculan con base en o su estado de oxidación o la reacción en la que va a participar. Entonces es un poco más compleja, y esta unidad de concentración es una unidad ya un poquito arcaica que ustedes pueden encontrar en libros un poco más viejos, al igual que por ejemplo como unidades como la formalidad. La forma de expresarlo, la unidad química más común en este momento para expresar concentración de disoluciones es la concentración molar, es una unidad estándar.